Este video presenta un caso criminal delicado que involucra a menores. Se ha eliminado parte del contenido violento o explícito para cumplir con las políticas de contenido de YouTube. Se recomienda discreción al espectador. This year, Utah endured one of the most shocking and heartbreaking crimes in state history. The murder of 4-year-old Ethan Stacy touched people across the country. Jennifer Stagg has a look back at a case that has 40. Bruce and Jeannie, police say that little Ethan Stacy never left this apartment complex alive. They say... Hoy te traemos un documental sobre crímenes reales acerca del caso de Ethan Stacy. Un breve viaje de 10 días para visitar a su madre biológica, algo que debería haber sido un momento de alegría para un niño de 4 años, se convirtió en una pesadilla aterradora que indignó a toda la nación. Ese niño era Ethan Stacy, de Virginia, enviado a Utah para quedarse con su madre y su nuevo padrastro por orden judicial. Solo unos días después de llegar a su casa en Layton, Ethan comenzó a sufrir un severo maltrato físico y emocional. Fue golpeado, privado de comida, encerrado en una habitación y se le negó atención médica, incluso con heridas visibles en la cabeza. El 11 de mayo de 2010, la policía descubrió el cuerpo de Ethan enterrado en el bosque, parcialmente quemado, en un aparente intento de encubrir el crimen. Lo que los investigadores descubrieron fue devastador. Un niño que pedía ayuda en silencio, un sistema de protección que no quiso escuchar y 2 adultos que ignoraron su vida. La historia de Ethan Stacy no es solo la tragedia de una familia rota, sino también un crudo recordatorio de la indiferencia de la sociedad y de las profundas grietas dentro del sistema de protección infantil en Estados Unidos. A comienzos de mayo de 2010, en Layton, Utah, Ethan Stacy, un niño de 4 años, acababa de llegar desde Virginia para pasar el verano con su madre biológica, tal como lo había ordenado el tribunal. Pero en solo 10 días, Ethan fue cruelmente maltratado por su madre y su padrastro, lo que llevó a su pérdida trágica, y sus restos fueron abandonados en una zona remota del cañón de Ogden, no muy lejos de Layton. El 14 de mayo de 2010, en la oficina del médico forense de Salt Lake City, Joe Stacy reconoció de inmediato a su hijo, a pesar de las graves lesiones en el pequeño rostro del niño, a pesar del tratamiento químico realizado a los restos, a pesar de la dolorosa realidad de que lo que quedaba difícilmente podía considerarse completo. El pequeño Ethan tenía solo 4 años. Apenas 10 días antes, había estado llorando en el aeropuerto, aferrándose a su padre, sin querer volar a Utah, y ahora yacía inmóvil sobre la mesa del forense, víctima de una crueldad demasiado devastadora como para describirla. El 22 de septiembre de 2005 nació un niño en la base del ejército de Fort Stewart, en Savannah, Georgia. Fue nombrado Ethan Stacy, en honor a su abuelo. Desde sus primeros días, Ethan trajo una alegría especial a su familia. Era un niño dulce e inocente, profundamente amado. Su padre, Joe Stacy, trabajaba en plataformas petroleras, mientras que su madre, Stephanie, era una joven común. La familia se mudó más tarde a Florida, donde Ethan vivió los años más felices de su corta infancia. Era un niño encantador que amaba pasar horas nadando en la piscina, jugando en el parque y escuchando con atención las historias antes de dormir. Ethan sentía un cariño especial por las películas animadas como Cars y Transformers, viéndolas una y otra vez sin aburrirse nunca.
le encantaba jugar al videojuego de Spider-Man en la PlayStation, y a menudo lo hacía junto a su padre. Con cada día que pasaba, el vínculo entre padre e hijo se fortalecía aún más. Pero mientras Ethan crecía rodeado del amor de su padre, su madre se volvía cada vez más distante. La relación entre Joe y Stephanie comenzó a deteriorarse. Joe notó la inestabilidad de su esposa y su comportamiento duro hacia su hijo. Para el año 2009, Stephanie solicitó el divorcio y se mudó a Utah, dejando a Ethan con su padre. Joe llevó a Ethan de regreso a su ciudad natal, Richland, Virginia, donde la familia Stacy había vivido por generaciones. Ambos se unieron aún más, cocinaban, limpiaban, hacían las compras, daban paseos y jugaban juntos. A Ethan le encantaba montar en la motocicleta de su padre, caminar por la naturaleza y esperar con entusiasmo los fines de semana para ir al parque con sus medio hermanos. Allí montaba ponis, comía su helado favorito y sonreía con alegría en el parque infantil. Ethan rápidamente se convirtió en el centro de la alegría de todos. Sus hermanos mayores lo cuidaban con cariño, le enseñaban a nadar y los vecinos solían ver al valiente pequeño trepando árboles y saludando alegremente a los adultos. Joe Stacy dijo más tarde: «Nunca hubo un mal día, ni un solo mal día con Ethan». Pero el final del matrimonio marcó un punto de inflexión. Después de dejar Virginia, Stephanie se volvió a casar con un hombre llamado Nathan Sloop. Según la decisión del tribunal, Ethan continuaría viviendo con su padre, pero durante cada receso de verano debía quedarse con su madre en Utah. Y ahí fue donde comenzó la tragedia. A comienzos de mayo de 2010, Joe llevó a su hijo al aeropuerto. Ethan lloraba desconsoladamente, aferrándose con fuerza a la camisa de su padre y repitiendo: «No quiero ir. Quiero quedarme en casa contigo». Pero la ley era la ley, y Joe no tuvo más opción que dejar que su hijo abordara el vuelo. No tenía idea de que sería la última vez que vería a Ethan con vida y lleno de energía. En Layton, Utah, Ethan se mudó al apartamento donde vivían su madre y Nathan. Para un niño de 4 años, era un entorno desconocido, sin amigos, sin familiares y solo su madre como la persona en quien podía confiar. Trágicamente, esa misma madre le dio la espalda e ignoró el comportamiento violento de su nuevo esposo. En Utah, Stephanie había construido una nueva vida con Nathan Sloop, un hombre al que Joe Stacy ya había conocido antes de que su exesposa se marchara. A primera vista, Nathan parecía inofensivo, educado, tranquilo y callado. Pero detrás de esa fachada se escondía una verdad más oscura. Nathan Sloop tenía un largo historial delictivo. En junio de 2000, uno fue acusado de alteración del orden público. En 2003, fue condenado por posesión de una sustancia con intención de fabricar. Y en octubre del mismo año, fue nuevamente condenado por usar y poseer narcóticos a menos de 1000 pies de una escuela. No era un caballero, era un hombre peligroso. Y lo más alarmante era que el sistema legal aún permitía que alguien como él formara parte de la vida de un niño de 4 años. A partir de octubre de 2009, Nathan incluso envió mensajes amenazantes a Joe Stacy. Joe no los tomó en serio en ese momento, pero debió haberlo hecho. En los documentos de divorcio, Joe había advertido desesperadamente al tribunal sobre la inestabilidad de Stephanie. Escribió:
La madre ha abandonado al niño. Temo que venga y se lo lleve, y que nunca vuelva a ver a mi hijo. Pero la jueza Morris Smith, como se reveló más tarde, ni siquiera leyó los documentos que Joe Stacy había presentado. Ella declaró que se trataba simplemente de un caso de divorcio sencillo y directo. Según la resolución, Ethan viviría con su padre durante el año escolar y pasaría las vacaciones de verano con su madre. En abril de 2010, Stephanie regresó solo para finalizar los trámites del divorcio y reclamar su parte del acuerdo económico. El 28 de abril de 2010, todo quedó oficialmente concluido. A pesar de saber lo asustado que estaba su hijo, Joe Stacy no tuvo más opción que entregar a Ethan a su madre bajo la orden del tribunal. Ese día en el aeropuerto, Ethan rompió a llorar, aferrándose con fuerza a su padre y diciendo: «No quiero ir, quiero quedarme en casa contigo». Joe trató de tranquilizarlo, pero su corazón se estaba rompiendo. Acompañó a su hijo hasta el avión, observando hasta que la pequeña figura desapareció detrás de la puerta de embarque. Creía que era solo una despedida de verano, pero en el fondo algo le susurraba que podría ser una despedida para siempre. Apenas 2 días después, el 30 de abril, Nathan Sloop envió repentinamente a Joe un mensaje con un tono extrañamente amistoso. Para Joe, resultó inquietante, como la calma antes de la tormenta. «Tu hijo estará seguro aquí, y lo protegeré con mi vida. También respeto tu papel como su padre. Eres un buen hombre, Joe Stacy. Es un honor conocerte». Solo unos días después de aquel primer mensaje amistoso, apareció una nueva serie de textos, y esta vez el tono había cambiado por completo. La cortesía había desaparecido. La amabilidad se había desvanecido. Eran palabras llenas de odio y amenazas, que se cree fueron escritas por Stephanie usando el teléfono de Nathan. «Tú has influido demasiado en mi hijo. No sé qué hacer. Estoy tan enojada contigo. Eres tan egoísta. Ethan no va a volver. Y gracias a esta maravillosa ley federal de custodia, puedes despedirte de tu hijo». La familia Stacy en Virginia notó rápidamente que algo iba mal. Comunicarse con Ethan se volvió cada vez más difícil. Cada vez que llamaban, se repetían las mismas excusas: «Está durmiendo» o «está jugando afuera». Pero cuando finalmente lograron hablar directamente con el niño, la voz de Ethan sonaba débil y desconocida. A veces incluso podían oír las voces de los Sloop de fondo, diciéndole a Ethan qué debía responder. Joe Stacy podía sentir que algo iba terriblemente mal. Su corazón dolía, pero no tenía pruebas sólidas para detener a Stephanie. Todo lo que podía hacer era mirar impotente y rezar para que su hijo estuviera a salvo. Pero en Utah, dentro de aquella casa, uno de los casos más desgarradores en la historia del estado se estaba desarrollando en silencio. 28 de abril de 2010. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Salt Lake City, las cámaras de seguridad captaron la imagen de un niño de 4 años descendiendo. Ethan Stacy parecía físicamente bien, pero la tristeza en su rostro lo decía todo. Acababa de dejar los brazos de su padre, el lugar más seguro que había conocido, para pasar el verano con su madre biológica. Nadie podría haber imaginado que, en solo unos pocos días, ese pequeño rostro mostraría señales de un daño severo, marcas de un maltrato repetido. Para Ethan, todo allí resultaba desconocido,
La madre a la que no había visto en tanto tiempo ahora parecía una extraña distante. Nathan, el hombre que acababa de entrar en su vida, cargaba una ira incontrolable que aterraba al pequeño. Ethan intentó adaptarse. Extrañaba a su padre. Extrañaba el cálido hogar en Virginia, las tardes jugando a Spider-Man en la PlayStation y las alegres salidas al parque. Pero en Utah, cada día que pasaba se sentía como otro capítulo de dolor y soledad. Más pesado, más oscuro y más difícil de soportar. Nathan reveló rápidamente su verdadera naturaleza. Se volvió extremadamente irritable, negándose a tolerar cualquier cosa que considerara desobediencia. Para Ethan, simplemente olvidar llamarlo papá, llorar porque extrañaba a su verdadero padre o comportarse inocentemente como cualquier niño de 4 años era visto como un desafío a la autoridad de Nathan. A partir de entonces, los gritos, los insultos y los castigos controladores se convirtieron en parte de la vida diaria. Nathan no dudaba en aplicar disciplina física severa, obligando a Ethan a vivir en un miedo constante. En su segundo día en Utah, el comportamiento de Nathan empeoró. Reaccionaba con enojo ante los detalles más pequeños que consideraba rebeldes. Si Ethan olvidaba llamarlo papá, si lloraba por su verdadero padre o si simplemente jugaba como un niño normal, Nathan lo veía como una ofensa personal. Desde ese momento, los gritos, el maltrato verbal y los castigos dolorosos se volvieron rutina. No pasó mucho tiempo antes de que Nathan comenzara a usar objetos domésticos para causar daño, haciendo que la violencia física fuera aún más severa y cruel. Momentos después, como si nada hubiera ocurrido, Nathan se sentaba a jugar videojuegos con Ethan. Este cambio frío y aterrador transformó lo que debía ser un cálido verano con su madre en una temporada de crisis y miedo, más allá de todo lo imaginable. El 3 de mayo de 2010, Joe Stacy llamó a su hijo como lo hacía todos los días. Sería la última vez que escucharían sus voces. Durante la llamada, Ethan lloraba sin poder contenerse, incapaz de ocultar su tristeza. Poco después, Joe recibió un video de Nathan. En él, el rostro de Ethan estaba cubierto de lágrimas mientras decía que no quería volver a casa. Su voz temblorosa dejó a Joe con una profunda sensación de inquietud. Más tarde, los investigadores confirmaron que el video había sido grabado bajo presión y no reflejaba los verdaderos sentimientos del niño. A partir de ese momento, todo contacto con Ethan fue cortado. Las llamadas telefónicas se detuvieron. Los mensajes quedaron sin respuesta. Nathan había aislado por completo al niño de su familia, un paso frío y deliberado hacia una tragedia irreversible. El 5 de mayo de 2010, dentro del pequeño apartamento en Layton, Utah, la situación empeoró. Según el testimonio posterior de Stephanie, Nathan había atacado a Ethan, causándole lesiones graves en el rostro y la cabeza. Su pequeño rostro estaba hinchado y visiblemente desfigurado. Con solo 4 años, Ethan comenzó a mostrar problemas de salud severos: vómitos, fiebre alta, pérdida de conciencia y rechazo a comer o beber. Eran señales claras de una lesión crítica que requería atención médica de emergencia. En lugar de buscar ayuda, Nathan y Stephanie ignoraron su estado. Dejaron a Ethan en una condición de agotamiento y deterioro. Stephanie incluso tomó fotografías del rostro lesionado de su hijo, una muestra escalofriante de indiferencia y abandono.
mientras un niño luchaba por su vida. Las mismas personas que debían salvarlo eligieron apartar la mirada. Y desde ese día, el 5 de mayo, toda esperanza de salvar a Ethan prácticamente desapareció. 6 de mayo de 2010. Nathan y Stephanie estaban ocupados preparando su boda, como si nada importara más que su propia felicidad. Mientras tanto, Ethan, un niño de 4 años en estado crítico, permanecía aislado en una habitación. Para ellos, una ceremonia brillante parecía más importante que salvar la vida de un niño. En la mañana del 7 de mayo, Stephanie salió de casa para ir de compras, dejando a Ethan bajo el cuidado de Nathan. A solas con el niño, Nathan desató su ira y mostró una crueldad que desafiaba toda comprensión. Lo que ocurrió después fue descrito más tarde por los expertos forenses como un patrón de maltrato sistemático. Ethan sufrió un daño físico y emocional severo. Según los archivos de la investigación, estas acciones inhumanas provocaron que su estado se deteriorara rápidamente. El pequeño perdió la capacidad de responder y cayó en una condición crítica. Pero Nathan y Stephanie aún se negaron a pedir ayuda. Ignoraron todas las señales evidentes de peligro. Cuando Stephanie regresó, ya no encontró a un niño saludable, sino a su hijo apenas consciente, débil y con una mirada vacía que parecía haber perdido toda esperanza. Un médico forense confirmó más tarde que las graves lesiones de Ethan no fueron accidentales. Mostraban signos claros de daño intencional causado por acciones peligrosas. Solo sus rodillas permanecieron sin lesiones porque, en su desesperación, se había acurrucado para protegerse del agua caliente que causó el daño. En lugar de buscar ayuda, Stephanie arrastró a su hijo al baño y lo obligó a cepillarse los dientes con tanta fuerza que sus encías sangraron. Las lesiones graves cubrían más del 17.5% de su cuerpo, un nivel que requería tratamiento médico de emergencia y cirugía. Pero no se realizó ni una sola llamada de auxilio. En su lugar, le dieron al niño medicación para adultos en una dosis peligrosamente alta, muy por encima de lo que un niño de 4 años podía tolerar. Para el 8 de mayo, Ethan apenas estaba consciente. Su cuerpo había pasado días sin alimento, deshidratado por sus lesiones, debilitado aún más por la medicación inapropiada, y ahora sufriendo complicaciones respiratorias graves, resultado directo de la violencia anterior. Cada respiración se volvió más lenta, más pesada. Ethan Stacy, de 4 años, había caído en una condición crítica irreversible. Madrugada del 9 de mayo de 2010, el Día de la Madre. Cuando Nathan y Stephanie entraron en el dormitorio, descubrieron que Ethan había fallecido en la cama, pero ni siquiera su partida detuvo su falta de humanidad. En lugar de llamar a la policía o admitir lo que habían hecho, ambos comenzaron de inmediato a planear cómo encubrir su crimen. Stephanie condujo hasta una tienda para comprar líquido inflamable, guantes y una herramienta para cavar. Cuando regresó, manipularon con frialdad los restos del niño de 4 años, los colocaron en el automóvil y condujeron hacia la montaña. Antes de irse, Nathan dañó deliberadamente el rostro de Ethan para eliminar cualquier rasgo identificable. El cuerpo del niño fue rociado con productos químicos y líquido inflamable, luego enterrado de manera descuidada en una zona remota cerca de Powder Mountain. Para confundir a los investigadores, incluso esparcieron comida para perros alrededor del lugar.
Después de deshacerse de los restos de su hijo, Nathan y Stephanie regresaron a casa y salieron a cenar con total indiferencia, como si se hubieran librado de una carga. Al día siguiente, sus vidas continuaron como si nada hubiera ocurrido. Intercambiaron mensajes cariñosos, fueron de compras por una aspiradora y artículos de limpieza. Para ellos, Ethan ya no existía. La noche del 10 de mayo, alrededor de la medianoche, Stephanie llamó a los servicios de emergencia. Su voz era tranquila al principio, luego cambió a un llanto fingido. Me desperté en medio de la noche y mi hijo de 4 años ha desaparecido. Intentó desviar la conversación hacia una disputa de custodia con Joe Stacy, el padre de Ethan, pero el operador la interrumpió preguntando directamente: ¿qué ropa llevaba el niño cuando desapareció? En menos de 5 minutos, los oficiales de policía de Layton llegaron al complejo de apartamentos Layton Meadows. Una gran operación de búsqueda comenzó de inmediato. Para las 3:30 de la madrugada, la zona había sido revisada minuciosamente. Se elaboró una lista con todos los posibles sospechosos del complejo y cada unidad fue inspeccionada. Pero al no encontrarse ningún rastro de Ethan, los detectives no tuvieron otra opción que volver a centrar su atención en los Sloop. Y en ese momento, la red de mentiras comenzó a desmoronarse. On May 10th, 2010, at approximately 11:55 p.m., Layton Police Department received a call about a missing boy. The child was identified as 4-year-old Ethan Stacy. Ethan's mother said she put him to bed around 9 p.m. When she checked on him later, he was gone. She told officers that Ethan had snuck out of the home on prior occasions. Officers arrived within 5 minutes. They met with the parents, obtained a description of Ethan, and started checking the area to include the apartment grounds, trash receptacles, vehicles in the parking lot, storage shed, and area businesses. K-9 units from the Layton Police Department, Davis County Sheriff's Office, and a bloodhound dog from the West Valley Police Department were called to aid in the search. Additionally, officers on scene used thermal imaging and night vision equipment to assist in the search. Cuando la búsqueda se extendió hasta el día siguiente sin que hubiera rastro de Ethan, la policía comenzó a cambiar su enfoque. En la comisaría, Stephanie y Nathan fueron separados para ser interrogados. Stephanie se mostraba inusualmente tranquila y, en lugar de centrarse en su hijo desaparecido, seguía hablando de sus conflictos con Joe Stacy, como si intentara dirigir la investigación hacia su exesposo. Nathan, por otro lado, estaba nervioso, evitaba el contacto visual con los investigadores y sus respuestas cambiaban constantemente. Contaban la misma historia, pero los detalles no coincidían. Stephanie afirmaba que Ethan había desaparecido durante la noche, mientras que Nathan decía que había sido por la mañana. Stephanie insistía en que la puerta estaba cerrada con llave, pero Nathan dijo que había olvidado hacerlo. Estas inconsistencias dieron a los detectives una sensación cada vez más clara de que no se trataba de una desaparición al azar. La sospecha crecía, y la presión del interrogatorio comenzó a resquebrajar el muro de mentiras que habían construido. Los investigadores profundizaron en cada detalle, comparando las declaraciones de Stephanie y Nathan. La verdad era que nadie puede mantener una historia inventada cuando cada hora y cada acción son examinadas. Al principio, Stephanie trató de mantenerse firme. Lloró, se quejó y mencionó repetidamente que Joe Stacy una vez había amenazado con llevarse a Ethan. Pero poco a poco, sus palabras se volvieron incoherentes, sus ojos se movían con nerviosismo, su voz temblaba y su respiración se aceleraba.
Uno de los detectives recordó más tarde: vi en ella un miedo que ya no podía ocultar, no el miedo de una madre que ha perdido a su hijo, sino el de alguien que esconde un secreto terrible. Finalmente, bajo una creciente presión, Stephanie bajó la cabeza y susurró casi en un hilo de voz: ocurrió algo terrible. El 11 de mayo de 2010, después de casi 2 días de evasión y negación, Stephanie ya no pudo resistir más. Durante el interrogatorio, accedió a guiar a los oficiales hasta lo que llamó el lugar. Una caravana de vehículos sin identificación salió discretamente de la comisaría de policía de Layton. Dentro de uno de los autos, Stephanie iba en el asiento trasero, con las manos temblorosas. Afuera, el cielo de Utah estaba nublado, una lluvia ligera caía y el camino de montaña se veía resbaladizo y sinuoso. Incluso los oficiales más experimentados sintieron un escalofrío. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una verdad desgarradora. Cerca del centro de esquí Powder Mountain, Nathan fue llevado en otro vehículo. La policía quería verlo señalar el lugar por sí mismo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Nathan mantuvo la cabeza baja y señaló en silencio hacia un estrecho camino de tierra a unos 100 metros de la carretera principal. Took him to the site of the burial site. Again, the crime scene, due to the weather, Powder Mountain had received a lot of snow. The crime scene was just difficult to process. From Chopper 5, you can see detectives gathering evidence at several sites about 100 yards off the trailhead in an area described as rugged, muddy, and wet. We're treating it as a crime scene. I think this investigation is being treated very, very carefully with regard to evidence. Los detectives avanzaron entre el barro, apartando la densa maleza. El terreno era irregular, húmedo y resbaladizo, y el aire estaba cargado con el olor a tierra mojada. Entonces se detuvieron. Frente a ellos había un pequeño montículo de tierra, reluciente con vetas oscuras y antinaturales. Allí, dijo Nathan en voz baja, con un tono frío. Los oficiales comenzaron a cavar en el área. Pronto, el borde de una pala golpeó algo de plástico. Surgió una bolsa negra, luego otra. Capa tras capa, bolsa tras bolsa, hasta que la dolorosa verdad quedó al descubierto. El cuerpo de Ethan había sido envuelto con fuerza en múltiples capas de plástico. Pero eso no era todo. Alrededor del lugar había una serie de evidencias que helaron la sangre de todos los presentes. Una cortina manchada con marcas sospechosas, un objeto metálico dañado, una botella de líquido inflamable, un contenedor con productos de limpieza, un rollo de cinta adhesiva y, finalmente, la querida sudadera de Florida de Ethan, la que usaba tan a menudo durante su infancia, despreocupada, enterrada junto a él por Stephanie. Un gesto trágicamente irónico. Durante un largo momento, el bosque quedó en silencio. Incluso los oficiales más experimentados dieron un paso atrás, con la mirada pesada y la respiración contenida. Aquello no era solo una escena del crimen, era la prueba más clara de la crueldad de la que los seres humanos son capaces. Of alleged child abuse and murder. I have to warn you, some of the details are extremely disturbing. The beaten, mutilated body of 4-year-old Ethan Stacy was found on Tuesday. It was wrapped in plastic, taped up and buried in a shallow grave outside Salt Lake City. Look at that poor kid. These sickos! Police say his stepdad, Nathan Sloop, killed him, and his own mom, Stephanie Sloop, helped cover it up. Police say after killing Ethan, Nathan took a hammer to Ethan's face, knocking out his teeth and trying to make him unrecognizable. It didn't work.
According to an affidavit, Stephanie, the mom, confessed that her new husband had viciously beaten and tortured the little boy for days. Police say not only was the mom aware of the abuse, she documented Ethan's injuries on her cell phone camera. The couple confessed to cops that after the child died, they quickly hatched a plan to hide the body. They even reported the child missing. The entire community, including neighbors who helped search for Ethan, are absolutely shaken to the core. La alerta se difundió durante la noche. No solo la policía, sino toda la comunidad fue notificada sobre el niño desaparecido. Los vecinos del complejo Layton Meadows se despertaron en medio de la noche, tomaron linternas y se dividieron por la zona, buscando en cada camino y en cada rincón de los patios. Voluntarios de toda la ciudad se unieron con la esperanza de ayudar a encontrar a un niño de 4 años. Todos creían que el tiempo era esencial, que si actuaban lo suficientemente rápido, Ethan aún podría regresar a casa sano y salvo. Pero mientras revisaban cada apartamento, cada área de basura, cada arbusto, no encontraron nada. Los vecinos, los mismos que alguna vez escucharon las risas y los llantos de Ethan desde el apartamento 18, ahora estaban paralizados, tomados de las manos, llenos de miedo y tristeza. A medida que la noticia se propagaba, toda la comunidad de Layton quedó en silencio. Un niño de 4 años había desaparecido sin dejar ni una sola pista. El impacto y el temor se extendieron por el vecindario, dejando una pesada sensación de angustia en el corazón de todos. I'm so sick to my stomach. I don't see how anybody can do that to anybody, much less a little kid that can barely speak for himself. Stephanie aceptó cooperar con los detectives y comenzó a relatar con detalle los acontecimientos aterradores. After you leave Walmart and come home, how'd you find out your son's feet had been burned? I completely lost it. I could not believe the way my son's feet looked. I didn't know what to do. Nathan put socks over him, not knowing that he'd been burned all the way to his butt. So his whole leg was burned all the way up to his buttocks area? So the water had to be pretty deep. Exactly. His whole foot, well, both feet were covered. The whole back of his legs, all the way up to his butt on both sides. Back of his legs, not the front? Not the back. Just not the front, just the back. Burned, describe what you mean. It's red, blistering? It wasn't blistering, they were just red. Skin peeled. The skin did peel? Wow. Some hot water. Yeah. And my first inclination was, there's no way my child did this. What about the fecal material? Where's the feces? Tell me about the feces. I only saw it on the tub, the wall of the tub. And I only saw it on the tub. I never actually saw it on Nathan. Was that on Friday night? Okay. Never actually saw it. So you never saw Nathan, you just saw it in the bathroom? On the walls, did you say? Some smeared all over the walls of the bathroom. And how was that explained to you? Ethan reached in his diaper and did it. And my son doesn't do that. So... I'm sorry, I might have a poltergeist kid now, but my kid doesn't do that. Okay. So what do you think happened? Honestly, I think he put shit in my kid's mouth, and I think he purposely turned the water up. So when you got home, Ethan was burned, and feces were smeared in the bathroom wall. I panicked. I ended up having to clean up all that mess. I panicked. I didn't know what to do with him. He was burned so bad. Durante el interrogatorio,
Stephanie intentó repetidamente presentarse como una víctima en lugar de una cómplice. Afirmó que había estado paralizada por el miedo a su nuevo esposo, que Nathan controlaba todo en la casa y que con frecuencia liberaba su ira mediante comportamientos violentos tanto hacia ella como hacia Ethan. I'm going to have to call bullshit on that answer. You know why? I can't remember, so I didn't want to say anything. Because Detective Erickson has been up to Eden, and I told you he was going to go up there. I know, and I can't remember, that's why I didn't want to lie to you. And do you know what he finds up there on videotape? A happy-go-lucky you buying 2 slushies at Maverick and buying lighter fluid at the King's Market across the street. I wasn't happy-go-lucky. Nathan told me, I'm not doubting what you saw. And Nathan flat out told me if I gave any sign, any inclination, you'd be burying me next. Okay. This is Detective Erickson. He's seen the video. I believe him. I totally believe him. So you were just being happy all by yourself with Nate already out of the car, a mile or so away, I'm guessing. I haven't been up there. He's up a trail, not even near you. And all you had to do is flag down a sheriff's deputy or call 911 and say, guess what? My husband's up this trail. He killed my son and he's burying him right now. That's all you had to do. Instead, you're buying slushies with a big smile on your face. I wasn't trying to. You don't understand how he is. You tell me how much you loved Ethan. I love my son. You talk to anyone, they will tell you how much I love my son. Okay, but you know your son's being buried in the mountains and your brand new husband's going to pour lighter fluid on his body, because why else would you be buying lighter fluid for him? And you're going to take it back to him. He's going to light your son's body on fire, and that's the mom that loves him so much, right? He was afraid I was going to go to jail. Nathan Sloop fue finalmente acusado de asesinato en primer grado, maltrato agravado a un menor, obstrucción a la justicia y manipulación indebida de un cuerpo. Stephanie Sloop enfrentó inicialmente cargos de maltrato, obstrucción y manipulación de un cuerpo. Pero a medida que la verdad salió a la luz, también se añadió a su caso el cargo de asesinato en primer grado. Durante el juicio, los detalles del informe forense se hicieron públicos, y ni siquiera los expertos médicos más experimentados pudieron ocultar su asombro. Los hallazgos forenses revelaron que Ethan había sufrido lesiones graves y había intentado acurrucarse para protegerse del dolor. En otras áreas de su cuerpo, las lesiones significativas cubrían aproximadamente 1/6 parte de su superficie total. Pero eso no era todo. Los resultados toxicológicos mostraron rastros de sedantes y analgésicos en niveles peligrosamente altos, todos dentro del rango recetado para adultos. Solo la cantidad de Xanax coincidía con la dosis terapéutica para una persona adulta, lo que para un niño de 4 años era extremadamente peligroso y representaba una seria amenaza para su salud. Lo que dejó la sala del tribunal en completo silencio fue el hallazgo final. Las vías respiratorias de Ethan mostraban signos anormales, lo que significaba que había sufrido complicaciones respiratorias graves que lo llevaron a una condición crítica irreversible. El informe forense reveló pruebas desgarradoras de lo que Ethan soportó en los últimos días de su vida. En su pequeño cuerpo, el médico forense documentó múltiples lesiones graves, moretones en la cabeza, un diente suelto, trauma alrededor de los ojos y largas contusiones a lo largo del cuerpo. Incluso había lesiones en zonas sensibles, todas confirmadas como ocurridas mientras Ethan aún estaba con vida. Más allá de eso, se identificaron varias lesiones adicionales infligidas después de su fallecimiento. El cráneo de Ethan presentaba múltiples fracturas causadas por fuertes impactos con un objeto duro. En su rostro, los expertos encontraron rastros de productos químicos corrosivos, un intento ilegal de destruir evidencia.
El examen también reveló que el estómago de Ethan estaba vacío. No había recibido alimento durante muchas horas antes de su muerte. Cada detalle leído en la sala llenó el ambiente de un silencio tenso. Ningún medicamento alcanzó un nivel lo suficientemente alto como para causar una sobredosis, testificó el perito forense. Pero el efecto combinado de los fármacos, las lesiones graves, la deshidratación y los múltiples traumas físicos condujeron juntos a la pérdida trágica de Ethan Stacy. La causa de muerte fue clasificada como homicidio del niño de 4 años Ethan Stacy. Cuando los detalles forenses se hicieron públicos durante el juicio, la sala del tribunal cayó en un profundo silencio. Los miembros del jurado, seleccionados por su serenidad y capacidad para mantener la objetividad, no pudieron contener las lágrimas. Algunos apartaron la mirada al escuchar cómo Ethan había sufrido daños graves en el baño y soportado un trato inhumano. Entre el público, la familia Stacy permanecía inmóvil. Joe Stacy, el padre que una vez fue obligado por orden judicial a entregar a su hijo a la madre biológica, ahora debía escuchar cada detalle doloroso de cómo Ethan fue tratado con tanta crueldad. Sus hombros temblaban, las lágrimas corrían por su rostro, pero permaneció sentado, escuchando todo, como si ese dolor fuera el último deber de un padre. Yeah, there goes the balloon. It's good that I Jamie. My balloon! Los medios locales y nacionales cubrieron de inmediato la historia. Los principales periódicos describieron el caso como uno de los más graves en la historia de Utah. Las cadenas de televisión transmitieron informes especiales de manera continua. Muchos periodistas admitieron que, en todos sus años de trabajo, nunca se habían encontrado con un caso que dejara un impacto tan perturbador. El público estaba indignado. Los residentes de Layton se reunieron frente al tribunal, llevando flores, peluches y velas para honrar la memoria de Ethan. En las redes sociales, miles de mensajes de tristeza y solidaridad inundaron las plataformas. La gente lo llamó el Niño de la Luz y condenó al sistema judicial por ignorar las advertencias del padre de Ethan, permitiendo que el niño cayera en manos de sus agresores. El juicio se convirtió en algo más que un proceso legal contra los responsables. Fue un momento para que toda la comunidad enfrentara una pregunta dolorosa. ¿Cómo pudo un niño de 4 años, que había expresado miedo, ser descuidado de manera tan absoluta? Casi 4 años después, en febrero de 2014, Nathan Sloop se presentó ante el tribunal para declararse culpable. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo asesinato agravado con factores mentales. A cambio, los fiscales retiraron otros cargos y descartaron la pena de muerte. De cara al jurado,
Nathan habló lentamente. No hay excusa. Cometí errores, y por esos errores, Ethan Stacey ya no está con nosotros. Este niño perdió la vida mientras estaba bajo mi cuidado, y lo lamento profundamente. Nathan Sloop fue condenado a una pena de 25 años a cadena perpetua por asesinato, además de entre 1 y 15 años adicionales por haber dañado a un oficial correccional. En noviembre de 2014, Stephanie también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de asesinato agravado y obstrucción a la justicia. My selfish behavior is the reason I am standing here today pleading guilty to these charges. Ethan is an innocent child, and I will carry his death with me as long as I live. Like any burden, it's going to get heavier and heavier. The difference being I can't make it go away because it's part of who I am now. Ethan's death under these circumstances at times is too much to bear. But the fact is I am entirely responsible because I am his mommy. I failed to take care of him properly because I couldn't even take care of myself. My selfishness and failures as a parent caused Pumpkin's death, and there is no change in the fact that I am the one responsible. Cuando Stephanie se presentó ante el tribunal, intentó justificar su peligrosa pasividad, alegando que era víctima del síndrome de la mujer maltratada. Dijo que había tenido tanto miedo de Nathan que no se atrevió a buscar ayuda médica para su hijo. Pero esas palabras solo avivaron la ira del público. Los fiscales enfatizaron que, sin importar el miedo que tuviera, Stephanie tuvo innumerables oportunidades para salvar a Ethan, hacer una llamada telefónica, pedir ayuda a un vecino o simplemente llevar al niño a un hospital. En cambio, eligió apartar la mirada, ocultar y, incluso, participar en el encubrimiento de un crimen. Ms. Sloop, having been convicted of the offense of aggravated murder, a first-degree felony, you are sentenced to an indeterminate prison term of 20 years to life in the Utah State Prison. Having been convicted of the offense of obstruction of justice, a second-degree felony, you are sentenced to a term of 1 to 15 years in the Utah State Prison. The court orders the sentences to be served concurrently and that Ms. Sloop will receive credit for time already served. La sentencia final para Stephanie fue de 20 años de prisión sin libertad condicional anticipada por asesinato agravado, más un periodo adicional de entre 1 y 15 años por obstrucción a la justicia, que se cumplirán de manera concurrente. Con esta decisión, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah estableció que la fecha más temprana en la que Stephanie podrá solicitar la libertad condicional será en mayo de 2055. Para entonces, ella tendrá 72 años y Nathan tendrá 76. Ms. Sloop, do you waive your right to a speedy trial, understanding that on November 17th and 19th we're going to have the preliminary hearing? Yes, Your Honor, I completely understand. Okay, and do you agree to Yes, I do. waive your right? Okay, thank you. Thank you. Okay, anything else we need to discuss? No, Your Honor. Thank you. La noticia sobre la fecha de libertad condicional provocó indignación. La gente de Layton y de muchas otras comunidades consideró que permitir que estos dos responsables tuvieran la posibilidad de salir de prisión era una injusticia para Ethan. Muchos enviaron peticiones directamente al Estado, exigiendo que Ethan Stacey nunca sea olvidado y que quienes le causaron daño nunca vuelvan a caminar en libertad.
Para la familia Stacy en Virginia, la sentencia no trajo consuelo. El padre de Ethan, Joe Stacy, dijo entre lágrimas: «Ninguna sentencia podrá traer de vuelta a mi hijo. Pero espero que al menos la gente recuerde a Ethan, recuerde lo que le pasó a mi niño y escuche cuando un niño diga que tiene miedo». El fiscal del condado de Davis, Troy Rawlings, escribió una carta a la Junta. Por el resto de su vida, la verdadera culpa y la justicia exigen que Stephanie Sloop tome cada comida dentro de la prisión estatal de Utah. El 19 de mayo de 2010 se celebró un servicio conmemorativo por Ethan en la capilla funeraria de Grundy, en Virginia. El salón con capacidad para 300 personas estaba lleno, y muchos más se quedaron afuera para despedirse. No solo acudieron para consolar a la familia Stacy, sino también para compartir el dolor colectivo de una comunidad destrozada por la tragedia. Después del servicio, una procesión de casi 28 millas acompañó a Ethan hasta su lugar de descanso final en el cementerio conmemorativo de Clinch Valley. Su pequeña tumba se encuentra en la colina más alta, con vista a las verdes laderas de las montañas Apalaches, las mismas colinas por donde alguna vez le gustaba caminar junto a su padre. Es un lugar de paz, un contraste absoluto con el dolor y la pérdida de sus últimos días. Se colocaron flores blancas una tras otra, y muchos susurraron suavemente: «Ethan es un símbolo de luz, y ahora brillará para siempre sobre estas colinas». Para el padre de Ethan, Joe Stacy, fue la despedida más difícil de su vida. Dijo: «Mi hijo no vivió lo suficiente para tener grandes sueños. Pero quiero que el mundo recuerde que Ethan existió, que mi niño trajo alegría a todos los que alguna vez lo conocieron». La tragedia de Ethan Stacy no es solo la desgarradora historia de un niño al que le arrebataron su futuro. Es una llamada de atención sobre un sistema que ignoró demasiadas súplicas de ayuda. Una decisión judicial apresurada, una advertencia desoída y un niño que pagó el precio con su pérdida trágica. Si la ley hubiera exigido revisiones más exhaustivas, si los jueces hubieran prestado más atención a los signos de inestabilidad dentro de las familias, tal vez Ethan aún estaría vivo hoy. Este caso nos obliga a preguntarnos: ¿hemos hecho lo suficiente, como sociedad, para proteger a nuestros niños? Y si la respuesta es no, entonces debemos cambiar, ahora mismo. En memoria de Ethan, los residentes locales colocaron una cruz blanca a lo largo del sendero donde fue encontrado por última vez. Esa imagen se ha convertido en un símbolo de una pérdida inconmensurable. La partida de Ethan también inspiró un movimiento por el cambio. En Virginia, los defensores impulsaron la Ley Ethan, una propuesta destinada a reforzar las regulaciones sobre los derechos de visita. El proyecto exige verificaciones de antecedentes no solo para los padres sin custodia, sino también para cualquier persona que viva en el hogar donde el niño se alojará temporalmente. Este esfuerzo fue visto como un paso hacia la prevención de otra tragedia como la de Ethan. Ethan Stacy vivió 1683 días. Amaba a los Transformers, adoraba la película Cars y solía susurrar «te quiero» a todos los que le importaban. Ethan merecía vivir, reír, crecer y convertirse en lo que soñara ser. Pero el sistema le falló en cada oportunidad. Y la mayor tragedia de todas es que la persona que más debía protegerlo, su propia madre,
eligió una relación destructiva y peligrosa por encima de la seguridad de su hijo. Ahora, lo único que queda son los recuerdos y la memoria. Descansa en paz, pequeño y valiente Ethan. Okay, everybody, this is a special video to warn you all about child abuse, and to have me help, I have all of these kids here with me. See all their smiles? These are what kids are supposed to look like. They're supposed to be happy, and they're supposed to be playful and playing with all of their toys. The problem is there's a lot of parents out there who don't believe that kids should be happy. And if you guys don't live in Utah or haven't heard the story, a 4-year-old named Ethan Stacy was abused and killed by his mom and her boyfriend, or her husband now. And right now the cops don't know if they're going to be arrested or not. But right now they're sitting in jail until trial hits. If you know anybody who's being abused, I want you guys to contact someone immediately. Okay? So everyone say hi. Hi! If you haven't heard the story, then you guys should really Google Ethan Stacy. The last name is spelled S-T-A-C-Y, and Ethan is E-T-H-A-N. Hundreds of kids are killed every year by their parents. Just by their parents. And if you hear about any kids being kidnapped, don't ignore Amber Alerts. Let it be heard right away. Find them immediately. Because normally if kids are missing for 48 hours, then that means that they're gone. So, yeah. I don't know what I would do if I lost any of these kids. I'd be sad. Yeah? Are you happy? If you should look up the website, Heaven's Little Angels, it has stories about a bunch of kids who were murdered by their parents, and a lot of parents get away with it like really easily, and it's not fair. So June 5th, if you live in Utah, on June 5th we're meeting at the Granite High School lawn, and I'm going to be releasing probably about a minimum of 20 balloons to represent kids who were killed. I'm also going to light candles, so there's going to be probably about 100 balloons and candles being lit for kids. If you're interested in joining, then you should come. Remember, June 5th, mark that on your calendar. If not, then write Ethan's name on a shirt or your shoes or a tag and run or walk a mile at least. Members made a 10-mile trek today to take a stand against child abuse. It's been 5 years since the death of Ethan Stacy, and this week would have been his 10th birthday. Ethan was burned and beaten to death by his mother and her fiance after he was court-ordered to spend the summer with them. Child advocates in Layton walked and drove the 10 miles to remember Ethan and raise awareness for other victims of child abuse. Those walking began at the apartments where Ethan died and ended at the courthouse where his killers received their sentences. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia tan conmovedora. Si deseas apoyar el canal y ayudarnos a seguir mostrando historias reales, emocionales y necesarias, no olvides dejar tu me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Realmente marca la diferencia y apreciamos profundamente tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia, donde otra verdad espera ser revelada.